Bien, habiendo terminado ya con el primero de los tres componentes de la célula, la membrana plasmática, vamos a pasar ahora al segundo de los componentes, que es el citoplasma. Y decíamos que ese citoplasma está formado por dos partes, el citosol y los orgánulos. El citosol es esa porción líquida del citoplasma que contiene fundamentalmente agua en un 70 un 95% y después por otras moléculas disueltas como son las proteínas, glucosa, los iones, potasio, cloro, calcio, ácidos grasos, el ATP y productos de desecho y muchos otros productos. ¿Sí? En el citosol se cumplen muchas de las funciones de las reacciones enzimáticas, como por ejemplo los procesos metabólicos como la glucólisis, que generan moléculas de ATP para dar energía, o una parte de la energía, o la glucólisis que es en ausencia de oxígeno. Luego necesitamos el oxígeno para producir más moléculas de energía. Entonces también en el citosol podemos encontrar algunas partículas grandes, como son granos de glucógeno, así la glucógeno, esa macromolécula en la cual se almacena la glucosa en nuestro organismo. Eso se deposita en el citosol como gránulos, ¿sí? O también podemos encontrar gotas de lípidos, que son moléculas de triglicéridos que se acumulan también en el citosol. El segundo de los componentes son los orgánulos, que ya son estructuras con una forma determinada o características que están rodeadas por membrana. En la mayoría de ellos están rodeadas por membrana y generan determinados compartimentos o zonas de la célula que tienen funciones ya más especializadas. Entre ellas, bueno, vamos a encontrar citoesqueleto, ribosomas, los mitocondrias, el aparato de Golgi, los lisosomas, peroxisomas y el retículo endoplásmico o endoplasmático, del cual vamos a ir hablando, bueno, de acá en adelante. Sí, el citoesqueleto en realidad es un componente del citosol, y ahora vamos a explicar qué es cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, el citoesqueleto es una red de filamentos proteicos, o sea, son proteínas con forma de filamentos que se extienden a través de todo el citosol. Vamos a encontrar tres tipos de filamentos, o el citoesqueleto a su vez, diríamos, está dividido en tres: en microfilamentos, que son los más pequeños, filamentos intermedios, obviamente que tienen un tamaño mayor que el anterior, y los microtúbulos, que son mayores que los filamentos intermedios. Entonces acá vemos que ¿por qué se los distingue? Bueno, o sea, ¿por qué se los puede subdividir? Porque están compuestos por distintos materiales o distintas proteínas. ¿Sí? Los microfilamentos son los más delgados y están compuestos por dos proteínas, la actina y la miosina, y son muy abundantes, como vemos, en las periferias de la célula, y también son las que constituyen o están dándole forma a las microvellosidades, esas pequeñas saliencias que tiene la célula para aumentar su superficie. Estas microvellosidades, por ejemplo, están muy presentes en células que realizan digestiones o que absorben alimentos, por ejemplo, en nuestro tubo digestivo. Y bueno, contribuyen a darle forma a la célula, por ejemplo, o sea, le dan una forma característica ya que están por fuera de la célula, y además ayudan en la movilidad celular. Hay células, como decíamos, como los leucocitos, las células de defensa, que se mueven y para generar ese movimiento necesitan de estas proteínas, que son proteínas, algunas de ellas contráctiles. Es decir, la actina y la miosina, además de estar en el citoesqueleto, son muy abundantes en las fibras musculares, ya que son las responsables de generar las contracciones de las células, que la célula se alargue y se acorte. Le dan un soporte mecánico a la célula, como les decía, ayudan a mantener la forma celular. Bien, los filamentos intermedios son filamentos o tipos de proteínas filamentosas que se extienden a lo largo de todo el citosol. Lo atraviesan de lado a lado, permitiendo, por ejemplo, los filamentos intermedios están compuestos por varios tipos de proteínas y
permiten, por ejemplo, localizar o anclar los orgánulos, e incluso el núcleo está anclado dentro de la célula en una posición determinada gracias a estos filamentos intermedios que son muy resistentes e incluso están mayormente presentes donde hay más tensión mecánica, donde la célula tiene que estar expuesta a más presión por fuera o incluso por dentro de la misma célula. Luego tenemos los microtúbulos, son los compuestos más grandes y son tubos alargados huecos, como vemos acá. Fíjense que los filamentos no son proteínas enroscadas, son varios tipos de proteínas que se van enroscando, mientras que los microtúbulos no, son unidades, está compuesto por unidades proteicas formando un tubo hueco y que no se ramifica. Están formados estos fundamentalmente por una proteína que se llama tubulina y su ensamblaje generalmente arranca a partir de una estructura que lo genera, que son los centrosomas, ¿sí? Estos tubos huecos son muy importantes, por ejemplo, para el movimiento de algunas vesículas a través de la célula, el transporte celular, es decir, por ejemplo, en los axones, que muchas vesículas son generadas en el citosol y tienen que ser transportadas hasta distancias muy lejanas, que pueden ser varios centímetros a metros, pueden ser generadas en el sistema nervioso central o en nuestro cerebro y ser transportados hasta alguna región, ¿sí?, de nuestro estómago o de la pierna. Entonces, para eso necesita transportarse y esos mecanismos, o sea, los microtúbulos participan en esos mecanismos de transporte. Además, ayudan a darle forma también a la célula y participan en la generación de, o sea, durante el proceso de división celular, van a generar lo que se llama, generan los usos mitóticos, es decir, las estructuras que van a permitir la división de los cromosomas durante la división celular. Bueno, acá tenemos un resumen entonces de las funciones de estos compuestos. Entonces, como decíamos, los microtúbulos son generados a partir de esta estructura que son los centrosomas. Estas son un material, o sea, generado por, como unas pequeñas estructuras de microtúbulos rodeados por material de tubulina, ese material lo que se llama pericentriolar, y a partir de ellos generalmente es que se generan, es que a partir de ellos se generan los microtúbulos dependiendo de las funciones que necesite la célula realizar. Bien, entonces los siguientes orgánulos que vamos a ver ahora es el ribosoma en principio, que es, ya habíamos hablado de ellos en la clase anterior cuando vimos síntesis de proteínas. Entonces, la función de los ribosomas es sintetizar proteínas. Estos están compuestos por ARN ribosomal, que se sintetiza en una estructura del núcleo que se llama nucleolo, y una vez que está sintetizado sale del núcleo y pueden quedar adheridos al núcleo o a una estructura que podemos ver que es el retículo endoplásmico, formando el retículo endoplásmico rugoso, sintetizando proteínas para ser exportadas. Otros ribosomas o estas subunidades salen al citosol, donde van a formar proteínas citosólicas. Los ribosomas están formados por dos subunidades, una subunidad grande que se llama la subunidad mayor y una subunidad más chica que es la subunidad menor, pero además tienen proteínas, o sea, están formadas a partir de ARN ribosómico, pero también necesitan de proteínas para cumplir adecuadamente esa función de sintetizar proteínas. Pero quedémonos entonces con la idea principal del ribosoma, que es la de sintetizar proteínas. Luego tenemos el retículo endoplásmico, que se me aprieta el botón. El retículo endoplásmico es una red de sáculos o de aplanada de sáculos de esta forma, por eso es un retículo que tiene distintas partes o compartimentos, y este retículo endoplásmico es una proyección o se proyecta después del núcleo, incluso está conectado con el núcleo en algunas partes y se extiende desde el núcleo hacia afuera de hacia la periferia del núcleo.
Entonces es tan amplio que constituye una red muy extendida dentro de la célula y tiene la función de sintetizar compuestos como las proteínas y lípidos. En este caso vamos a ver que la parte que se llama el retículo endoplasmático o endoplásmico rugoso es un retículo endoplásmico, esta red de sacos con membrana que tiene unidos los ribosomas. Esto es el retículo endoplásmico rugoso, o sea, cuando se le unen ribosomas se transforma en retículo endoplásmico rugoso, y su función en la del retículo endoplasmico rugoso es de sintetizar proteínas con glúcidos, las glucoproteínas, y los fosfolípidos de membrana. Es decir que las proteínas que se sinteticen en el retículo endoplásmico rugoso son proteínas que van a llegar a membranas, ¿sí? Membranas de orgánulos, membrana plasmática o proteínas que van a ser exportadas. En el retículo endoplásmico liso, el que no tiene ribosomas unidos, este es un lugar de síntesis de lípidos y también donde se detoxifican sustancias, es decir, sustancias que son tóxicas para nuestro organismo o, por ejemplo, fármacos que vienen de afuera, que no pertenecen a nuestro organismo, también tienen que ser inactivados y eliminados y son procesados por el retículo endoplásmico liso. Bien, la mayor parte de las proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso van a pasar a otras regiones de la célula, y para ir a esas regiones, o quién es el que se va a encargar de clasificar y madurar las proteínas que salen del retículo endoplásmico rugoso, es el complejo de Golgi, o también llamado aparato de Golgi, que es este que estamos viendo en amarillo. ¿Cómo está formado el aparato de Golgi? Perdón, es un complejo, se lo dice complejo porque está formado por entre 3 y 20 de estos sáculos aplanados. Fíjense que son como un saco chatito, y lo cual está superpuesto uno arriba del otro como pilas de moneda. Sí, aunque tengan esta forma también que es levemente convexa, levemente curvada. Bien, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que se produce una maduración. Las proteínas cuando salen son recién formadas por el retículo endoplásmico rugoso. Muchas de ellas tienen que sufrir transformaciones, una maduración, cambios. ¿Quién es el que se encarga de producir esos cambios? Es el retículo endoplásmico rugoso para las proteínas que van a ir a localizaciones específicas, no las que van a quedar en el citosol, sino las que van a tener 3 destinos que ya les voy a explicar ahora brevemente en un ratito. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a ver que este complejo de Golgi, tiene 3 zonas funcionales, ¿sí? Zonas donde se producen esas modificaciones. Tenemos la cisterna de la cara de entrada, que se la llama la cara cis, la cisterna media, que es la zona que está entre la cara cis y la cisterna de salida, que es la cara trans, ¿sí? Acá puede haber varios, incluso estos sacos aplanados. Decíamos que son 3 mínimos, ¿sí? Una cara cis, una cara trans y una cisterna media, o cisterna de entrada y cisterna de salida, cis trans, y la cisterna media. Fijémonos que acá está representado cuál es el tráfico. Las proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso salen en vesículas, en desprendimientos del retículo endoplásmico rugoso, para fusionarse con la cara cis, o incluso varias de estas vesículas se fusionan formando la cara cis del retículo endoplásmico rugoso. Luego acá empiezan a ser modificadas. En la cara media se van a encontrar con enzimas modificadoras que van a generar, por ejemplo, las glucoproteínas. ¿Se acuerdan que las proteínas pueden tener glúcidos? O las proteínas pueden tener lípidos. O sea que las glucoproteínas y los lípidos también pueden tener glúcidos, etcétera. O también las lipoproteínas, o sea, las proteínas que contienen lípidos, se forman en esta cara media, en esta cisterna media, ¿Sí? Entonces, en estas zonas es donde se van produciendo las modificaciones, y una vez modificadas pasan en vesículas de transferencia a la cara trans, donde acá también terminan de sufrir la última transformación si es que requieren de alguna otra modificación, y además son seleccionadas para ir a distintos destinos celulares, ¿sí? Por eso decimos que los que pasan por el complejo de Golgi es porque tienen un destino celular ya prefijado. Algunas van a quedar
o van a ir para vesículas secretoras. Por ejemplo, hormonas, supongamos la insulina, funciona de esta manera, quedan en una vesícula secretora, o los neurotransmisores, quedan en vesículas secretoras que luego son liberadas a través del proceso que vimos anteriormente, que era la exocitosis. Entonces, de esta manera, las proteínas son liberadas al líquido extracelular. El segundo de los destinos es de transformarse en vesículas de membrana. La vesícula se fusiona por exocitosis con la membrana plasmática y de esta manera las proteínas de la membrana plasmática van quedando incorporadas, o sea, se renuevan porciones de la membrana plasmática y con las proteínas que en ella van incluidas, o se aumenta la cantidad de una determinada proteína necesaria para cumplir una función en la membrana plasmática. El tercer destino es el de generar vesículas que transportan enzimas líticas, como son los lisosomas. Es decir, estas van a ser seleccionadas fragmentos con las enzimas digestivas para ir a generar esos orgánulos, como son los lisosomas o los peroxisomas. Entonces, ¿cuál es la función del complejo de Golgi? Modificar, clasificar, envolver y transportar las proteínas que recibe del retículo endoplásmico rugoso. Forma tres cosas: vesículas secretoras, que descargan las proteínas procesadas al líquido extracelular, otras organelas, o la renovación de la membrana plasmática, de proteínas de la membrana plasmática y también de fosfolípidos. Si por ahí ha habido un proceso de fagocitosis o de endocitosis muy intenso, se pierden partes de la superficie celular, entonces se necesita renovar y por lo tanto se generan estas vesículas de membrana, las que están señalizadas con este número 8. Bien, los peroxisomas ahora es otro de los orgánulos que vamos a encontrar. Los peroxisomas son orgánulos bastante pequeños, también formados por una bicapa lipídica, por una membrana, y que contienen fundamentalmente enzimas que se encargan de oxigenar compuestos, ¿sí? Y además de eso también contiene enzimas que, estos compuestos, estas oxidaciones pueden ocurrir o oxidan lípidos e hidratos de carbono, con lo cual también generan compuestos a veces tóxicos para la célula, como el agua oxigenada, pero también contienen la enzima catalasa, que es una enzima fundamental para detoxificar el agua oxigenada. El agua oxigenada está formada por una molécula con 2 hidrógenos y 2 oxígenos, el H2O2. Este compuesto es muy tóxico para la célula, ya que puede oxidar distintos compuestos, y entonces los peroxisomas son los encargados de producir esta detoxificación, de limpiar la célula, el interior celular, del agua oxigenada a través de esta enzima que decimos que es la catalasa. Por otro lado, se encargan de la digestión de algunos lípidos. Otros lípidos son oxidados en la mitocondria, pero esto se encarga de digerir los lípidos de muy larga cadena. Otro de los orgánulos que vamos a ver son los lisosomas, y los lisosomas, como vimos, contienen enzimas líticas, enzimas degradativas. ¿Qué son las enzimas degradativas? Son esas enzimas capaces de digerir proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y muchas de las funciones, o sea, de los componentes celulares. Es decir, los lisosomas, acuérdense que se fusionan, por ejemplo, con un fagosoma para digerir ese contenido de ese fagosoma. Tienen un pH ácido, realmente, alrededor de 5. Esos son más ácidos que el interior celular, que es óptimo para el funcionamiento de esas enzimas digestivas. Es decir, las enzimas digestivas funcionan adecuadamente a un pH entre 4 y 5. ¿Sí? Eso también que garantiza que si se rompiera un lisosoma, la pH del citosol, que es más o menos 7,3, 7,2, un poquito más ácido que el líquido extracelular, su función de esas enzimas líticas no es tan eficiente. De esta manera protege a la célula en el caso de que se rompiera el lisosoma dentro del interior celular. Sí, de esta manera entonces los lisosomas digieren las sustancias que ingresan por endocitosis. Están rodeados por una membrana, también tienen una membrana plasmática, y también no solamente los que ingresan por endocitosis, sino también aquellos que pueden generar la autofagia, es decir, digerir compuestos
dentro de la propia célula que están dañados o que ya no son funcionales, la autólisis, que es la propia ruptura de la célula, o la digestión extracelular, digerir compuestos que vienen de afuera, como decíamos, por fagocitosis. Y de esta manera, ¿qué es lo que promueven? O sea, la incorporación de nutrientes, ya que digieren las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y los hidratos de carbono, los cuales pueden ser incorporados a la célula, o de otra forma también reciclar y retirar orgánulos dañados, como pueden ser por ahí las mitocondrias u otros compuestos u otros orgánulos que no estén funcionando adecuadamente, los digieren y devuelven los componentes esenciales, los componentes como fosfolípidos, aminoácidos, glúcidos simples al interior celular. El otro de los orgánulos y muy importante que tenemos que ver dentro de la célula es la mitocondria. La mitocondria tiene una doble capa lipídica, tiene una membrana interna que es una bicapa lipídica y una membrana externa que también es una bicapa lipídica, así que tiene una doble bicapa lipídica. Y la mitocondria es un orgánulo muy importante porque es la central energética de la célula, es la responsable de generar ATP a través de la respiración aeróbica, es decir, a partir del oxígeno, si hay oxígeno presente, es la que puede generar la mayor cantidad de ATP a través de la oxidación de los hidratos de carbono, de los glúcidos y de los ácidos grasos, es decir, de las grasas. Se oxidan los glúcidos y las grasas en este lugar, dependiendo del combustible que le aportemos, para generar la energía. Mientras más actividad metabólica tenga una célula, por ejemplo, una célula muscular, no sé, que estamos corriendo, en nuestras células musculares de las piernas, se ponen en actividad, mayor actividad tienen estas mitocondrias, y los tejidos que son metabólicamente muy activos, como puede ser el cerebro, las que generan recambios importantes de células o que están funcionando continuamente, tienen mayor cantidad de mitocondrias. Incluso si una persona empieza a entrenar, vamos a ver que en sus músculos aumenta la cantidad de mitocondrias, aparte de las miofibrillas, las proteínas contráctiles, también aumenta el número de mitocondrias porque requiere más oxígeno para funcionar, más oxígeno, más energía y más oxígeno. Ese tejido toma más oxígeno ya que tiene más mitocondrias, que son las que requieren del oxígeno para generar esa energía celular. Además participan en un proceso llamado apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. ¿Qué es la muerte celular programada? Es decir, cuando hay alguna señal, a veces la célula, nosotros no necesitamos tener tantas células y el cuerpo le envía una señal a esa célula para que se tiene que morir, ¿sí? Tiene que cesar sus funciones. Y esa muerte celular se programa a través de, como decimos, de la apoptosis, que es una serie de eventos que ocurren en la célula para que muera de manera ordenada, que no se rompa simplemente, sino que se va fraccionando en vesículas, las cuales luego son digamos, destruidas o digeridas a través de fagocitosis por macrófagos. En ese proceso de apoptosis la mitocondria tiene un rol fundamental, ya que se producen alteraciones en esta membrana mitocondrial de manera tal, o en las membranas mitocondriales, de manera tal que es reconocido por el interior celular y se empiezan a producir todos los procesos, los caminos que llevan a esa apoptosis. Veamos acá también una de las características de la mitocondria. Habíamos dicho que tiene la membrana mitocondrial interna, la membrana mitocondrial externa. Entonces acá en estos sitios es donde hay muchas de las enzimas necesarias para producir esa generación de energía. Es interesante destacar, por ejemplo, que la mitocondria es un orgánulo que se autorreplica, al igual que los peroxisomas, es decir, que es capaz de dividirse. Si se necesitan más mitocondrias, la mitocondria es capaz de autorreplicarse, es capaz de generarse a partir de una mitocondria copias de sí misma. Es más, las mitocondrias tienen su propio ADN, así como está el núcleo, está el ADN mitocondrial, que
tiene la información para sintetizar las proteínas para que funcionen las mitocondrias. Así que si más mitocondrias necesitamos, entonces se van a producir más. En cambio, cuando ya no se necesitan tantas mitocondrias o estas están dañadas, son digeridas a través del proceso de autofagia.